Bueno, pues muy buenos a todas. Vamos a empezar, vamos a continuar. Esta es la segunda parte del camino de perdón, que es la sesión que me habían solicitado que diera yo como complemento a las herramientas del bien. Y vamos a empezar entonces, si les parece, con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Radha. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz, los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros hermanos inmediatamente superiores, es decir, a los Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros interiores, nuestros yoes superiores. Queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, nos quedamos con Bhagavan-das. Hay muy pocas fotos de Bhagavan-das, ya lo hemos visto. Este es uno de los retratos que hizo a lápiz de él. Dice, la necesidad inexcusable de buscar vincularnos con objetos o sujetos. Es algo que también el psicoanálisis toca, lo toca obviamente él desde el punto de vista ocultista. El contacto que hacemos los seres humanos dentro de nuestra individualidad con los objetos y sujetos que están fuera de nosotros nos va a generar una asociación que va a resultar en satisfacción o en dolor. Si no somos suficientemente cuidadosos para saber con quién nos vinculamos, entonces vamos a tener como resultado de esta vinculación momentos de satisfacción o momentos de dolor, dice Bhagavan Das. Las tres principales subdivisiones de la atracción, entonces, es la atracción más la coincidencia o la conciencia de igualdad entre el yo y el objeto atrayente, se llama afecto o amor propiamente dicho. Es decir, todo amor trata de horizontalizar una relación. Siempre que hay amor, uno trata de horizontalizar la relación. Si el objeto que ama y al otro objeto amado que también ama en reciprocidad está por debajo, el que está por arriba trata de horizontalizar, atrayéndole hacia arriba y viceversa. La atracción más la conciencia de superioridad del objeto atrayente respecto al yo se llama reverencia. La atracción más la conciencia de superioridad. La atracción más la conciencia de inferioridad del objeto atrayente respecto del yo se llama benevolencia. Una persona que evidentemente es superior a una persona, como el caso de los maestros hacia nosotros, entonces ellos trabajan con amor benevolente. Nosotros que estamos por debajo de ellos trabajamos con amor reverente, hacemos reverencia y cuando a fuerza de estar desarrollándonos entramos en una relación horizontal, estamos ahora con el amor propiamente dicho, ese es el amor sin ningún adjetivo. De la misma manera que hemos analizado la atracción, podemos analizar la repulsión, que sería el no amor, o el disgusto, cuyas tres principales subdivisiones son cuando hay igualdad entre el sujeto y el objeto. Dice Bhagavan Das, en Occidente les gusta llamar odio, pero en realidad es no amor. Luego, cuando el objeto es superior al sujeto, temor. Y cuando el objeto es inferior al sujeto, menosprecio. Es decir, la persona que tiene no amor hacia alguien que considera inferior, le menosprecia. Cuando el objeto es superior, uno reacciona con temor y con eso tenemos todas las posibilidades que hay en relación a la vinculación que tenemos con diferentes objetos. Esto ya lo habíamos visto, en eso nos quedamos, entonces tenemos odio y repulsión, la no amor, la repulsión entre inferiores, engendra arrogancia, estas son las formas que hay de repulsión o de no amor hacia los inferiores. Entonces una persona que tiene no amor hacia los inferiores engendra, es arrogante, desadmiración, no reconoce en el otro el valor que el otro tiene, menosprecio, le resta valor, desdén, engreimiento, es petulante, agresivo, entrometido, petulante, agresivo, entrometido, hace escarnios, altivez, orgullo, malevolencia. Estos son el perfil de opciones que tiene la persona internamente. Sin embargo, aquí tenemos otro factor. A pesar de que la persona cierta repulsión hacia los que él considera inferiores,
falta todavía la máscara, es decir, puede venderse esta persona como una persona que en realidad es horizontal, pero en realidad es lo que está aplicando es repulsión hacia el objeto y el objeto, por supuesto, que lo registra. Del otro lado tenemos el amor como atracción, la atracción hacia un superior. Nosotros que somos inferiores a los maestros, entonces reaccionamos con modestia, prudencia, con dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, serenidad, seriedad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia y gratitud. Cualquiera de estas áreas indican que la persona está usando concomitantes de amor reverente. Entonces el amor reverente tiene varios concomitantes a través de los cuales nosotros podemos vincularnos con la persona a la que consideramos superior. La atracción hacia un inferior, si aplicamos entonces las virtudes de amor, entonces somos con el inferior amables, tenemos estimación, benevolencia, urbanidad, indulgencia, suavidad, nobleza, benignidad, dulzura, ternura, compasión y piedad. Y cuando ya está horizontalizada entre iguales, entonces tenemos urbanidad, cortesía, finura, suavidad, admiramiento, amistad, sociabilidad, afabilidad, afectividad y familiaridad. Una sociedad civilizada en donde se practica una fraternidad razonablemente horizontal funciona de esta manera. Hay amabilidad, estimación, benevolencia, urbanidad, cortesía, finura, suavidad, prudencia, dulzura, y entonces la comunidad logra mantenerse en el mejor estatus vibracional posible, con lo cual hay una etapa de prosperidad y de disfrute para todos los que pertenecen a este sistema. Cuando lo que reina es el odio, pues entonces tenemos la repulsión entre iguales, entonces rudeza, brusquedad, grosería, terquedad, aspereza, independientemente de la máscara que la gente utilice. La repulsión a superiores, timidez, esquivez, encogimiento, cobardía, rencor y venganza. Y la repulsión a inferiores, ya vimos arrogancia, desadmiración, menosprecio. Bueno, el ser humano entonces tiene estas dos alternativas, nos dice Bhagavandas, y en función de eso nosotros nos vinculamos con los objetos que a veces nos van a dar satisfacción y a veces nos van a dar amor o atracción. Entonces, en función de que qué tan bien aceitada tenemos la brújula para saber con quién debemos llevarnos y con qué distancia debemos estar con todos los que tenemos, es lo que hace a una persona sabia. La persona con sabiduría decide con quién puede vincularse o no. Recordemos lo que hace el Buda cuando la persona llega a insultarle, automáticamente presenta una especie como de repulsión pasiva, es decir, indiferencia. Y está el tipo insultándole mucho tiempo y luego se va. Es la famosa anécdota del regalo. Se acuerda que los discípulos le preguntan que por qué no se defendió de todo lo que le decía. Dice, bueno, el Señor trajo un regalo y yo no lo acepté. Y pone el ejemplo de que cuando si a ustedes les traen un caballo y ustedes no lo aceptan, ¿de quién sigue siendo el caballo? Pues de la persona que lo trae. Y esto es una enseñanza también kármica, porque muchas veces, de alguna manera, las vinculaciones o los disparos que puede recibir cualquiera, si la persona entonces tiene la suficiente destreza como para darles la vuelta, el disparo entonces no es aceptado, y si no es aceptado vuelve a su origen, que es más o menos lo que la lógica que tiene el karma. Bueno, vamos a continuar. Ahora hacia la libertad, el perdón desde las cadenas del resentimiento, cómo perdonar, cambio de actitud y reubicación. Vamos con los valores entonces que son importantes para que la persona pueda aprender a vincularse con objetos complejos, peligrosos, difíciles, que tienen máscaras de benevolentes, pero que en el fondo son personas que están vinculadas a la oscuridad. Entonces, los valores que hay que trabajar son desapego, independencia, tolerancia, paciencia, aprecio, comprensión y renuncia. Si trabajamos estos valores, la persona entonces sabrá ubicarse dentro de un contexto difícil. Después tenemos los remedios. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos visto a Torcom, que como Torcom comentaba que cuando una persona está vibrando suficientemente alto puede abrazar a una persona que vibra suficientemente abajo y de alguna manera entonces puede, a través de toda la luz que tiene, compensar, transformar, transmutar o hacer que la persona que vibra muy bajo pueda de alguna manera normalizarse? Pero también comentó que era muy peligroso. Si la persona no está suficientemente alineada en esta vibración, entonces podría tener un contagio a la inversa, es decir, podría más bien contaminarse por el que vibra muy bajo. Entonces, esto nos lleva a toda la teoría de relaciones o proxemics. Proxemics son las relaciones que tenemos con los demás, vinculantes que tenemos con objetos y sujetos. Y los proxemics nos indican cuáles son las distancias óptimas en donde una persona se siente confortable.
con ciertas personas que tienen ciertas características o tienen ciertos valores, más allá de la máscara, es decir, valores esenciales reales, es decir, una persona que en realidad es como se muestra. Y los remedios para arreglar esto pues son la canalización del dolor de los productos de la agresión, daño o traición. ¿Cómo se canalizan? Pues lo que produce normalmente una persona que ha sido dañada en sí misma es dolor, ira, tristeza, confusión y desconfianza. Y eso hay que trabajarlo. Cuando una persona ha sido engañada, shock, negación e ira. De haber sido robado, inseguridad, pánico, ansiedad, depresión, insomnio, humillación, degradación, comparación, mortificación y vergüenza. Y las secuelas de la falta de fidelidad, pena, incredulidad, angustia, rabia, baja autoestima, miedo, vergüenza, pérdida de confianza y una itinerante necesidad de abandonar a la pareja. Bueno, esto es lo que queda después de que la persona se ha confundido y dentro de esa confusión se ha acercado a una persona que utilizaba máscaras y le ha afectado. Y después de haberse afectado, se ha generado entonces esto, que son el dolor. Y este dolor que procede de la agresión, daño o traición, que son las tres vinculaciones que pone Bhagavan Das, va a generar estos problemas. Y estos deben trabajarse. Después de trabajarse, de que se trabajan estas cosas, esperamos que haya aprendizaje. Y el aprendizaje va nuevamente sobre la parte vinculativa que dice Bhagavan Das, es decir, aprendemos cómo y hasta dónde podemos vincularnos con qué tipos de personas en función de los perfiles que las propias personas tengan. Esa es parte entonces de la reparación, el que nosotros mejoremos la brújula. Lo segundo es que trabajemos las secuelas de lo que ha sucedido, con los efectos del dolor producidos por la agresión, por el daño, por la traición. Una vez trabajadas estas cosas y la persona regresando a la normalidad, la persona empieza a trabajar sobre sí misma, los valores que estamos viendo acá, y empieza a observar ahora sí con suficiente profundidad, traspasando las máscaras de las personas que tiene enfrente, para ver si las personas que tiene enfrente también tienen este perfil, con lo cual entonces él podrá ahora sí generar proxemics inteligentes, es decir, a quién puede acercar y a quién no debe acercar. Y ahí son sabios los niños. Los niños tienen clarísimo el tema. Se les produce repulsión y se alejan. No hay forma de convencerlos de lo contrario. Si algo les produce atracción, se acercan. Bueno, pues regresamos otra vez a ese esquema. Y aquí tenemos las causas del deseo con poco control. Aquí tenemos el deseo que tiene una persona, porque al final de cuentas es como el pivote, el detonador de todo esto es el deseo, sobre todo el que proviene del yo inferior, del ego inferior. Las causas del deseo con poco control en alguna vida anterior, hay que agregar aquí algunas cosas de ocultismo. Entonces, los deseos vienen y se han sembrado y provienen, como sabemos, desde vidas anteriores o desde la vida actual. Entonces, las partes anteriores de los deseos, más lo poco que lleva un niño cuando acaba de crecer y ya tiene su vida actual, todo eso va a generar deseos descontrolados, y ahí se van a hacer elecciones erróneas con la satisfacción del deseo que dañará a un tercero, o un control moderado, es una tentativa de acto de daño, de agresión o de traición que se interrumpirá porque la persona va a estar como muy liada, muy complicada interiormente o muy conflictuada, o un control fuerte, en donde la persona va a mostrar templanza, repulsión del acto erróneo. Para que esto suceda, como lo estamos viendo, del descontrol al control moderado y del control moderado al control fuerte, necesitamos muchas encarnaciones. En las últimas encarnaciones, entonces, cuando viene la tentación o nos viene la prueba, la persona ya tiene un control fuerte y ahora muestra templanza, repulsión del acto erróneo y por lo tanto entonces ya no se va a degradar. Vamos a trabajar lo que pasa cuando estamos en las primeras encarnaciones o cuando hay un descontrol. Muchas veces en el control moderado, los hermanos de la sombra también van a afectar y van a influir para que la persona del control moderado retroceda al descontrol y entonces caiga otra vez en la tentación. Y los hermanos de la luz, entonces van a tratar de ayudar para que en el control moderado, la persona que ha sido seducida para caer en el descontrol pueda más bien moverse hacia el control fuerte. Eso puede hacerse dentro de una encarnación muy compleja, pero al final de cuentas muy útil. Vamos ahora con las alternativas del descontrol. Aquí hay varias alternativas. Una justificación del proceso de agresión, de robo, de lo que fuera, de traición o un arrepentimiento e interrupción. Aquí es cuando los hermanos de la luz han ayudado para que la persona dentro de la alternativa cierre. Si no cierra, la justificación genera una continuación, una repetición y un daño que se perpetúa. Y una vez que el daño se hace continuo, entonces esto requiere un efecto sobre la conciencia. Y en esta conciencia, cada vez que el daño se repite y se repite, hay segunda posibilidad de arrepentimiento con interrupción o segunda posibilidad de justificación y continuación.
Si el tema sigue caminando, porque los hermanos de la sombra siguen trabajando, entonces tarde o temprano la justificación y continuación va a generar un descubrimiento del afectado, porque entonces los hermanos de la luz ayudan a que esto se pare a través del descubrimiento en este caso, la persona que está siendo agredida. Hay un sufrimiento intenso, hay un reclamo, y aquí se vuelve a dividir esto en dos. Un análisis, disculpa y posible reconciliación que nos lleva al arrepentimiento, culpa y deseo de perdón y reparación, que está entonces esta zona muy bonita de dos niños que están otra vez como reconciliándose. Y del otro, deseo de castigo y venganza, acto vengativo con daño y karma. Entonces el objeto dañado se daña a sí mismo a través de la ejecución de un acto vengativo y encima se queda con resentimiento. Esta es una síntesis de lo que pasa cuando nos llevamos con quien no debemos, cuando nos acercamos a las cosas que no debemos acercarnos, cuando estamos sometidos por una vibración baja a todas estas tentaciones que ocurren como pruebas permanentes para todos los que nos acercamos a sistemas relacionados con el ocultismo. Bueno, continuamos. Aquí tenemos una frase, Skayaditi, del sánscrito, que es la ilusión de la personalidad, la errónea idea de que yo soy yo, es decir, del yo inferior, un hombre o una mujer de tal o cual nombre, o sea, que yo soy como me llamo, que yo soy de la familia donde estoy, etc. Es una entidad aparentemente independiente y todo en lugar de ser una parte inseparable del todo. Esto es en la voz del silencio. Entonces, aquí tenemos un dilema que en cualquier momento de la vida se va a presentar. Cuando somos niños no tenemos problemas porque no tenemos muy claro esto, pero cuando somos adultos sí. Y empezamos a invertir entonces en todos los dones de la personalidad, empezamos a tener ya propiedades, un nombre, un apellido, una figura pública importante, yo qué sé. Bueno, y poco a poco entonces la otra identidad, la que somos realmente, la que pues se va quedando de lado. Y sobre todo en Occidente, cuando la gente llega a la tercera edad y entonces se ha desgastado ya mucho el tema de las propiedades y lo que tiene que ver con el yo inferior, automáticamente empieza el interés por el yo verdadero, que es lo que dice más o menos la voz del silencio. Bueno, vamos a vincular todo esto, vamos a estar haciendo unas mezclas aquí entre ocultismo y psicoanálisis. Yo sobre sí mismo puede llamarse indistintamente autoconciencia. Es el yo acerca de mí mismo. Eso se llama autoconciencia, es el yo viéndose a sí mismo. O sea, y cuando se ve a sí mismo, ¿qué ve? Pues normalmente ve su nombre, su apellido, etcétera. Bueno, yo soy yo. Para eso se requiere autosensibilidad. Yo siento, si yo siento, ¿qué siento? Y autoafirmación, yo existo. Si siento, si pienso, luego existo, etcétera. Bueno, es decir, que pensamos antes y después del acto en el que el yo se enfrenta a sí mismo. Que la vida del yo está formada de recuerdos y esperanzas equivale a describir lo que acompaña a la vida del yo. Es decir, el yo siempre está acompañado por su historia, sus recuerdos y sus esperanzas. Es, es una maleta que siempre llevamos y que puede ser muy pesada o puede ser poco pesada. Entonces, todos los recuerdos y esperanzas buenos y malos acompañan a la vida del yo. Si son más malos que buenos, pues eso va a ser una carga compleja. Si son malos, pero de alguna manera no los observamos, van a ser una carga todavía peor. Si son buenos, pues van a ayudar, van a ser ligeros. ¿Por qué? Porque son menos densos y menos pesados. Lo que está envuelto con el yo es más bien, dice el psicoanálisis, lo que está envuelto en el yo y en la autoconciencia. Está envuelto con el yo, más bien que envuelto en el yo. Es decir, los recuerdos no son míos, son cosas pegadas a mí. Por eso es como una maleta. Si esto no se entiende, la persona piensa que los recuerdos están en él, en el yo. Si la persona tiene claro esto, se da cuenta que estos recuerdos no están en el yo, están con el yo. Y si están con el yo, pueden dejar de estar con el yo. Es decir, son cosas de las cuales podemos separarnos. El resentimiento es uno de esos elementos que está con el yo y podemos dejarlo. Cuando se malentiende eso y se supone que esto está dentro del yo, que es parte del yo, pues entonces no se puede dejar, porque tendríamos que partirnos, tendríamos que recortarnos. Y entonces tendríamos que hacer un sentimiento que se llama de amputación. En el sentimiento de amputación sentimos que se ha cortado algo que era nuestro, cuando en realidad nada es nuestro. Y ese sentido de amputación va a generar un montón de patologías posteriores. Al decir esto, nos descomponemos el yo en más simples elementos constituyentes, pero eso no puede hacerse, dice Bhagavan Das. Tampoco demostramos que el yo está formado de elementos
no presupuestos en él. El yo no se puede descomponer en ningún elemento. Lo mismo sucede con otros esfuerzos para analizar al yo. Pueden surgir miriadas de dudas acerca de su naturaleza, no cabe duda alguna respecto a su existencia. Eso dice Bhagavan Das, mezclado un poco con psicoanálisis. Vamos a verlo cómo lo ve el psicoanálisis. Bueno, Freud, que fue descubriendo poco a poco desde el siglo XIX, se dio cuenta entonces, o por lo menos poco a poco, a raíz de estar haciendo grandes elucubraciones. Acuérdense que él era neurólogo, y después de ser neurólogo le llamaba la atención de que no se pudieran hacer cosas con el psiquismo, y empezó a dedicarse, bueno, su primer libro, que le llevó 3 años, era Práctica para una psicología científica. Y después de eso se dio cuenta que era mucho más complicado porque estaba entrando en modelos de enorme subjetividad. Y como de alguna manera él había estudiado a los clásicos griegos y era un hombre con un enorme talento, incluso su tesis de bachillerato fue los 33 versos de Edipo, alguna cosa por el estilo, no me acuerdo, pero fue de algún tema relacionado con la parte clásica griega. Entonces era el hombre ideal para empezar a desarrollar esto, y se dio cuenta que había primero una conciencia, una parte del yo, en donde el yo es perfectamente consciente, una parte del yo que no es tan consciente, pero que está cerca de la conciencia, que se llama preconsciente, y luego una franja muy profunda que se llama inconsciente, a la que no tiene acceso más que a través de sueños o de libre asociación. Y luego se dio cuenta de los tres elementos del yo, una parte del yo que incluye una parte inconsciente, como vemos en este dibujo, una parte preconsciente y una parte consciente. Luego tenemos al super yo, que es el filtro moral, que tiene una parte consciente, una preconsciente y una enorme inconsciente, y luego el ello, que es totalmente inconsciente. El ello son los impulsos, los instintos, todas las cosas que brotan de la parte del sujeto, lo que el sujeto quiere hacer, los deseos, los impulsos, las necesidades. Estas necesidades, antes de llegar al yo, pasan por el filtro del superyo, y si el superyo es suficientemente fuerte, consigue reprimirlos. Si se sube este deseo al yo, el yo logra entonces analizarlo, elevarlo a la conciencia y desde ahí trabajarlo. Ahora, si el superior es muy débil y muy pequeño, el yo siempre gana y es una persona impulsiva, que siempre se sale con la suya. Es una persona entonces que no tiene límites. Y como no tiene límites porque su superior es muy pequeño, no tiene un sistema de protección que evite que la persona entonces haga cosas que no debe hacer. Y encuentra entonces muchas posibilidades para hacerlas porque se hace muy astuto. La astucia entonces es lo que utiliza una persona con un ello fuerte y con un superior débil. Por otro lado, si el superior es muy grande y el ello es pequeño, es una persona sumamente reprimida. Y luego tenemos a la persona que sería normal. Los valores del yo como yo soy o yo tengo. Bueno, el desapego, independencia, tolerancia, paciencia, aprecio, comprensión y renuncia. Y este entonces es el análisis que hace el psicoanálisis. Bueno, ¿cómo lo trabaja Bhagavan Das? El no yo. Dice, tan indispensable en la vida como el yo es el no yo. Es decir, cualquier cosa distinta del yo que no sea yo se llama no yo. Cuando el mundo que se conoce y desea y en el cual se actúa, ojo, cuando en el mundo que conocemos a través de los sentidos que tenemos y en ese mundo pues deseamos cosas y en ese mundo actuamos, es decir, cuando el mundo que se conoce y desea y en el cual se actúa es distinto del yo, es decir, todo lo que está ahí está diferente del yo, a eso se le llama no yo, que como el yo es irreductible, no se puede separar en pedazos. La vida es una relación cuyos dos necesarios y suficientes factores son el yo y el no yo. En esta relación aparecen los estados que vamos a tratar: placer y dolor, igualmente reconocidos y asimismo imposibles de descomponer. Más simples constituyentes son el placer y el dolor, los dos sentimientos naturales que siempre se acompañan al yo. La mayor parte de los psicólogos admiten la indiferencia como tercer estado, al que Vajrayana parece que llama moja, palabra cuyo aparente significado etimológico es inconsciencia, es decir, es una inconsciencia optando a ella desde el consciente. Es decir, yo me impongo a mí mismo el ser inconsciente o no darme cuenta o no querer darme cuenta o no voltear la cara hacia aquello que está ahí. Es una indiferencia consciente. Y aunque prácticamente sea también un hecho de la indiferencia, el análisis demostrará que siempre y en todos los casos que teóricamente es la indiferencia una suave gradación, ya de placer o ya de dolor. Para el objeto de este ensayo no es absolutamente preciso determinar si el efecto existe o no en este estado. Bueno,
Y luego de ahí se brinca Bhagavan Das ya, ahora sí, a la atracción y repulsión o amor y odio que se hace con plena conciencia. Y lo podemos hacer desde el no yo o lo podemos hacer desde el yo. Entonces el punto inmediato dice aquí en la parte de repulsión, al que el placer acompaña la atracción y el gusto, y al dolor la repulsión y el disgusto. La disposición y actitud del yo en presencia de lo que le causa placer es el deseo, atracción y gusto, con anhelo de acercarse. La disposición del yo respecto a lo que le causa dolor es de aversión, repulsión y disgusto, con anhelos de separarse. Pero aquí hay que ver desde dónde estamos viendo, quién es el que observa, quién es el perceptor, el yo superior o el yo inferior, porque eso va a cambiar completamente la dinámica de lo que estamos viendo. Bueno, aquí tenemos los valores del yo, como yo soy, o yo tengo, o el yo individual o el yo colectivo. Y aquí tenemos los valores, el yo soy A, yo soy B, entonces yo soy apego, en la parte B es yo soy desapego, pero en la tercera parte es yo tengo apego, y en la siguiente es yo tengo desapego. Cosas que puedo tener y dejar de tener o cosas que soy. Independencia, yo soy dependencia, o bien yo tengo independencia o yo tengo dependencia. Tolerancia, yo soy intolerancia, o yo tengo tolerancia, yo tengo intolerancia. Estos estados de ser y tener son fundamentales para que la persona pueda apreciarse y observarse a sí misma. Y esto va a tener mucho que ver con el proceso de curación de una persona cuando se siente que ha sido flagelada o dañada de manera impresionante. Bueno, ¿qué soy? Vamos ahora con el yo. Es una mónada. La mónada es la chispa divina, la jiva, el yo, el rayo del principio absoluto, único, universal, el hálito de vida exhalada de logos. Eso es el yo real. Aunque una en esencia penetra en todos los planos y regiones del ser y se encarna en todas las formas al recorrer los arcos descendente y ascendente, cosa que ya sabemos los teósofos, a través del proceso de involución y evolución. También sabemos que estamos hasta abajo y que recién empezamos a medio tratar de salir del pantano donde nos ha metido el propio sistema de evolución. Por este motivo se le designa, según los casos, con los nombres de mónada elemental, mónada mineral, vegetal, animal, humana, de espíritu planetario, etcétera. Es decir, la mónada en función del recorrido y del grado de desarrollo, entonces va recibiendo varios nombres. Contiene en germen o estado latente los atributos y poderes divinos, poderes que se van manifestando en virtud de las impresiones nacidas del contacto con los objetos del universo con que la mónada se pone en relación. Esto es de la doctrina secreta. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Empezamos con mónadas elementales en varias formas y sustratos, después minerales, vegetales, animales, humanas en diferentes como niveles, después superhumanas hasta llegar a los espíritus planetarios y seguir avanzando en todo el proceso recurrente de ascenso después de haber tenido el descenso. Bueno, eso somos, eso es el yo. Y el yo, una vez que está encarnado, pues tienes diferentes necesidades de conocerse a sí mismo, de administrarse a sí mismo, de acercarse a la espiritualidad, de conocer la espiritualidad, de conocer a dónde va y de dónde viene, de hacer el bien, al verse como parte del rayo de lo absoluto, entrar entonces en lo que son los deberes que el rayo de lo absoluto demanda de sí mismo. Bueno, esa es la persona entonces que normalmente está vinculada a su verdadero yo. Y la que está vinculada al yo inferior, pues ya saben, todo lo que tiene que ver con eso. Cómo alimentar todos los deseos carnales, animales, cómo despojar a la gente de cosas que tiene, cómo engañar, cómo, etcétera, etcétera. Toda ahí la lista es enorme. Por lo tanto, entonces, la desviación de intereses del yo y del no yo es enorme. Y por supuesto que esto tiene una gradación más o menos grande, y hay una parte que puede pivotear entre ambos, que es, por supuesto, el pensador, y el pensador entonces tiene una parte vinculante con la parte de vibración a la que el pensador se dirige. Si está en un periodo de calma total, el pensador puede elegir con sabiduría, pero en momentos de ansiedad, de intranquilidad, de lo que fuera, entonces casi siempre va a ganar la parte de abajo, la parte del yo inferior. Bueno, si la mónada, si trata de la mónada del espíritu, materia, atma, como de la mónada de la forma atma budi o de la mónada humana, porque aquí hay toda una, bueno, Annie Besant en sabiduría antigua empieza como a trabajar mucho las diferentes formas de concebir a la mónada que da igual. Son estas fronteras que nosotros usamos para poder entender la realidad. Y entonces, por eso es que se subdividen todas estas formas, pero en realidad entendemos qué es eso, es esta parte de la chispa divina que todos tenemos. Saber que no somos lo que creíamos que éramos causa sorpresa y ansiedad.
¿Quién es el verdadero usted? Yo soy un rayo de lo absoluto, la no forma, y tengo temporalmente un traje de carne, la forma, es decir, tengo un yo y un no yo. Y para que nos acojonemos un poco, dice acá, usted está aquí, cálmese un poco. Dice, ¿quién es usted? Su verdadero usted. Pues usted es una partícula de un rayo de lo absoluto que está aquí en uno de los múltiples universos, que está más o menos, si hacemos un mapa aquí, donde está la Vía Láctea y donde está en una orilla de la Vía Láctea un sistema que es el sistema solar y el planeta Tierra. ¿Verdad? Usted está aquí. Entonces, tranquilícese. Su yo es eso, su yo verdadero desde el punto de vista del estatus. Dice, ¿dónde estamos? Pues estamos ahí, de momento. Pero venimos de dónde? Pues de esta totalidad. Ya decía Tales alguna vez, haciendo una reflexión, dice, cuando uno ve el firmamento, cuando realmente ve el firmamento de una noche estrellada, uno se da cuenta que no puede ser, que el hogar de uno no puede ser esta pequeña roca que gira alrededor del sol y que llamamos tierras. Realmente el verdadero hogar está más allá de las estrellas. Bueno, donde haya una forma, es decir, el yo inferior, habrá una causa de dolor y sufrimiento. Esto es lo que dice la filosofía budista. Y esto aparece en Blavatsky en el glosario teosófico. Y claro, donde hay una forma, habrá una causa de dolor y sufrimiento, porque estaremos hablando del yo inferior. Y eso se complica cuando el yo inferior justifica una serie de cosas que generan como resultado que pase esto que estamos viendo en la foto, una cosa espantosa. Estragos y remedios en el yo personalidad. Canalización del dolor de los productos de la agresión, daño o traición, dolor, ira, tristeza, confusión, desconfianza, lo que habíamos visto. Y entonces, ¿cómo se trabaja esto? No se puede trabajar a través del yo superior. El rayo inmortal sale al rescate de lo impermanente, que es el que está sufriendo todo esto, porque al que le pasa todo esto es el yo inferior. Entonces le brinda su calor, le brinda protección, cuidado, comprensión, amor y sustento, y le enseña que él no es eso, él tiene eso. Y como tiene eso, puede dejar de tenerlo después de un proceso de duelo razonablemente corto, mediano o largo, según la profundidad que tenga la persona que ha sido dañada. Ahora vamos con el recuerdo perturbador. Vamos a hablar pues, de lo que pasa en la mayor parte de los seres humanos, es decir, que una vez que han recibido el daño, pues empiezan con un recuerdo perturbador que llamamos entonces resentimiento. Esta facultad depende por completo del funcionamiento más o menos sano, normal de nuestro cerebro físico, no tanto del metafísico. Pero la memoria es un nombre genérico, puesto que además de memoria en general, tenemos la recordación, que es el remembrance, lo que los ingleses llaman recollection, tal vez podríamos traducir retentiva, y la reminiscencia, que es la memoria del alma, que es de los atributos auxiliares de la memoria en general. La reminiscencia es una cosa enteramente distinta a la memoria. Los ocultistas y teósofos la definen diciendo que es la memoria del alma, de todo lo que hemos sido desde que empezamos con nuestra trayectoria monádica, está allí. Por lo tanto, el archivo reminiscente es del tamaño de una ciudad y el archivo de la memoria presente es del tamaño de un cuartucho, de un cuarto pequeñito. Y por lo tanto, no es ni física ni pasajera, ni depende de las condiciones fisiológicas del cerebro. Está ahí. La reminiscencia del hombre la certeza de haber vivido antes, porque ahí está, en esos archivos, la historia de nuestras encarnaciones precedentes. Y de tener que vivir de nuevo, porque ahí también están esas reglas. En efecto, como dice Wordsworth, dice, nuestro nacimiento es solo un sueño y un olvido. El alma que surge con nosotros, la estrella de nuestra vida, tuvo en otra parte su ocaso y viene de muy lejos. Esto en la clave de la teosofía, página 124. Por lo antes expuesto se explica el hecho de que perder el hombre su memoria de las existencias anteriores, los antiguos griegos lo explicaban por medio de la ingeniosa teoría del río Leteo. Bueno, tenemos entonces un borrado de la encarnación anterior, que es parte de la ley que todos tenemos, pero el borrado de la encarnación anterior no implica que no sepamos que hemos encarnado. Lo que no sabemos es qué fuimos y qué hicimos, pero sí sabemos que existimos en otro tiempo, en otro lugar y en otro momento. Y el hecho de que lo sepamos y renunciemos al detalle nos ayuda mucho a saber que lo que seguramente hicimos ahí ha determinado lo que somos hoy. Y lo que seguramente estamos haciendo hoy va a determinar lo que seremos más adelante. Por lo tanto, entonces es muy importante que los seres humanos podamos entender que hemos vivido antes y muchas veces antes y habremos de vivir muchas veces después. Y otra cosa es renunciar al detalle,
Quiero saber exactamente en qué momento, en qué casa, en qué habitación y cómo. Entonces, bueno, por eso hemos inventado tantas cosas relacionadas, ya saben, con todos los detalles de, bueno, si realmente viví, dónde estaba y cuándo. A lo mejor fui tal y cual y lo que sea. Bueno, esas cosas ya no interesan tanto a la parte de la conciencia. ¿Cómo se cocina el dañar a otros? ¿Quién daña y por qué daña? Ingredientes: las carencias, ingenuidad de la víctima, complejos y debilidades de la víctima y el aislamiento de la víctima. Amenazas físicas: el cazador oscuro al acecho, magia, embelezo, seducción, engaño. Y con socios: el socio del perpetrador, muchas veces gentes cercanas de quienes no se podría desconfiar. Amenazas metafísicas: embrujos, magia, hechicería, hipnosis y otros. Los estudiantes de ocultismo estamos expuestos a este tipo de riesgos. Se hacen un poco más complejos con los embrujos, magia, hechicería, hipnosis y otros, pero al final de cuentas son lo mismo que le pasa a cualquier ser humano. Y si el ser humano además está con una gran ingenuidad o escepticismo, que era uno de los peores pecados que había en la antigüedad, el pecado del escepticismo, complejos y debilidades de la víctima, a ellos del perpetrador, muchas veces a gentes cercanas de quien no se puede desconfiar, bueno, pues están como todos los ingredientes para que aquí salga un producto en esa cocina que evidentemente va a generar problemas. El depredador lleva con engaños a la presa a lo oscuro, lo denso, y una vez allí la ataca. Entonces la presa está en la luz, pero pues lo empujan hacia la oscuridad y ahí la ataca. Bueno, habitantes del interior. ¿Qué significa la zona oscura? Nombre o sustituto del verdadero nombre sánscrito esotérico dado a nuestros enemigos internos, que son 7 en la filosofía esotérica. La iglesia primitiva cristiana los denominaba los 7 pecados capitales, pero en realidad en cada aproximación metafísica se llama de diferentes formas y eso tiene ciertas semejanzas y diferencias, pero más o menos hay cierta coherencia entre ambas. Los gnósticos nacenos los titulaban los 7 astrales mal dispuestos y así sucesivamente. Las enseñanzas exotéricas indias hablan solo de los 6 enemigos y con el término de Archidavargas, conjunto de los 6 enemigos, los enumeran del modo siguiente. Bueno, el deseo personal, concupiscencia o una pasión cualquiera, kama. Deseos personales, concupiscentes, relacionados con una pasión cualquiera de poseer y de tener un tipo de desahogo, sobre todo físico, es la concupiscencia. Odio o malicia, que se llama kroda. Avaricia o codicia, loba. Ignorancia, moja. Orgullo, soberbia, mada. Celos y envidia, matsara. Y olvidando el séptimo, que es el pecado imperdonable o el peor de todos en el ocultismo. Bueno, aquí la recomendación es leer en el Theosophists de mayo de 1890, en la página 431, aparece un artículo muy detallado de todo esto. Y aquí aparecen los pecados en esta distribución, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo a otras tradiciones que no son exactamente iguales que las que aparecen entonces en la tradición de Oriente, pero son más o menos similares. Estamos hablando entonces de una serie de cosas no trabajadas que debemos trabajar a base de varias encarnaciones y mientras no las trabajemos nos vamos a generarle muchos problemas a la gente. Perdón. Vamos ahora a la captura de la víctima. Pues se le lleva con engaños y se le mete en una jaula. Y ya que está en la jaula, pues es muy difícil rescatar a la víctima. A veces termina la encarnación y no podemos rescatarla. Y a veces el hecho de que una víctima haya podido ser enjaulada va a generarle muchos problemas en las siguientes encarnaciones para poder salir de ahí. Por suerte, ya sabemos, entonces el karma cada 6, 7 encarnaciones se genera una expiación completa en donde aparece una nueva oportunidad para el que ha sido enjaulado y salir, pero de alguna manera es obligación de los teósofos cuando encontramos una situación así, evitar este desgaste de vitalidad y de energía que puede tener una persona enjaulada para que no necesariamente siga este proceso y tenga que esperar una cierta cantidad de encarnaciones para poder librarse del encierro. Bueno, la víctima ha de ubicarse en su centro individual interno para poder defenderse. Bueno, y aquí vamos a poner la parte existencial. No he sabido cuidarme y ahora estoy en moja, que significa ilusión, error, engaño, ofuscación, confusión, turbación, insensatez, inconsciencia, ignorancia, perplejidad, apatía, olvido, negligencia, descuido, pena y tormento. Y dicen, por fin, ¿cuál de todas? Todas.
O sea, tengo un poco de la ilusión rota porque he sido traicionado por el que me llevó a ese punto. Ahora tengo conciencia de cierto error, engaños, me siento ofuscado, confuso, turbado, insensato, inconsciente, ignorante, perplejo, apático. Bueno, en mayor o menor grado aquí hay un perfil de todo se siente. Pero ahora me han instruido con Aryasatani, sánscrito, las cuatro sublimes verdades o los cuatro dogmas a saber. Y ahora entonces lo primero es dukkha, o sea, que la miseria y el dolor son dos compañeros inevitables de la existencia senciente. Después, samudaya, la verdad incontestable de que el sufrimiento es intensificado por las pasiones humanas. Luego nirodha, es decir, que la destrucción y extinción de todos sus sentimientos son posibles porque no son míos, simplemente son cosas que tengo para el hombre en el sendero. Y marga, la estrecha vía o senda que conduce al feliz resultado. Es decir, la persona entonces automáticamente, estando en este estado, trata de rescatarse a sí mismo, desde su interior. Y entonces lo primero que se plantea la persona es la víctima de ubicarse también en su centro cósmico, interno. Es decir, yo tengo un problema de ubicación en lo interno, pero también soy un producto, un rayo que pertenece a un sistema solar, que pertenece a una constelación, a una galaxia, etc. Bueno, y esto nos lo explican en las cartas de los maestros a través del arco descendente y el descendente y con todas las cosas que aparecen ahí. ¿Qué hemos sido? Bueno, esto lo hizo, ya saben, lo dictó el maestro KH a Damodar y vamos a verlo con cierto detalle. Esta figura representa en términos generales el desarrollo de una humanidad en un planeta, digamos la Tierra. El hombre evoluciona en 7 razas mayores o razas raíz, en 49 razas menores y las razas secundarias o subordinadas. Las ramificaciones de estas últimas no están representadas en este dibujo. Este dibujo es la forma más simple de saber de dónde venimos. La flecha indica la dirección seguida por el impulso evolutivo, que primero va para abajo y después va para arriba y se llama arco descendente, ahí lo vemos, estamos viendo este lado, y arco ascendente. Los números romanos 1, 2, 3 y 4, etcétera, son las 7 razas mayores o razas raíz. Aquí están, véanlas. 1 en este primer gajo, el segundo gajo es la 2, la 3 y nosotros estamos aquí, la cuarta. Después empieza la parte ascendente, la quinta, la sexta y la séptima. Por eso es que estamos hasta abajo. Bueno, los números arábigos 1, 2 y 3 son las razas menores. Los números arábigos 1, 2 y 3 están aquí en el gajo que pertenece al lugar donde estamos. Es decir, estamos nosotros en la raza mayor cuarta, la cuarta raza, y los números arábigos son las razas menores, que se llaman subrazas, y entonces aquí tenemos las subrazas. Ya pasamos la 1, la 2, la 3, la 4, y estamos en la quinta. Entonces, aquí están los números arábigos. Las letras minúsculas son las razas secundarias o ramificaciones. Y aquí apenas si se ve en el gajo, en el número 1 arábigo, aparecen A, B, 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 etcétera, que son las razas secundarias o ramificaciones. N es el punto inicial, está hasta aquí arriba, ven ustedes. N está en esta parte de acá. Y terminal de la evolución. Ahí empieza y allí se acaba. Del planeta. S es el punto axial donde el desarrollo se equilibra. Aquí está la S hasta abajo, esta de aquí. Entonces es cuando ya acabamos de bajar y ahora viene la subida. O se ajusta en cada evolución de la raza. E son los puntos ecuatoriales, donde el arco descendente y el intelecto deja de atrás a la espiritualidad y luego viceversa. Empezamos a bajar como espirituales, aquí está la E. En el momento que pasamos este ecuador, empieza a ganar ya lo material sobre lo espiritual, es decir, el intelecto. Vamos a empezar a subir y poco a poco perderemos el intelecto para recuperar la espiritualidad y entonces terminar este ciclo tan complejo. Bueno, son los puntos ecuatoriales donde el arco descendente y el intelecto deja atrás la espiritualidad y el arco descendente de la espiritualidad vence el intelecto. Y dice el maestro KH, lo que antecede está escrito de mano de Damodar, el resto de la mano de KH. Bueno, y esto lo reporta Sinet. Bueno, y luego hay algunas aclaraciones, pero de ahí venimos. ¿Dónde está? Hemos recorrido pues bastante. Nos falta por recorrer bastante también, pero bueno, esa es nuestra. La teosofía nos permite saber de dónde venimos, cómo estamos, en qué globo, en qué subraza, en qué raza, etcétera. Bueno, estamos en la quinta, estamos muy abajo. Venimos de otra que estábamos mucho más abajo, ahora no estamos tan abajo, pero francamente sí estamos todavía muy abajo, es decir, apenas empezamos con el arco ascendente, es decir, nos falta todavía casi la mitad del recorrido. Con eso la conciencia pues ha tenido sus vaivenes, entonces nosotros analizamos la realidad de todo lo que vemos a través de diferentes grados de profundidad de la conciencia. Si nosotros pedimos la inspiración necesaria de las partes inconscientes, podremos abrazar más lo que son las verdades abstractas.
Y tenemos entonces que primero estamos en el cero, que es la ignorancia. Y uno se preguntaría, ¿un ignorante puede hacer deducciones, conjeturas, conclusiones? Claro que puede, sin ninguna base, sin ninguna base. Y cuando las hace, seguramente se va a equivocar. Después tenemos eicasia, que son las sombras de los objetos del mundo sensible, muy parecido a lo que pasó en la alegoría de la caverna, en donde tenemos muy poco, son opiniones, son simplemente opiniones porque no sabemos gran cosa del asunto. Luego tenemos pistis, que son creencias, percepciones directas de los objetos. Aquí ya no son sombras, tenemos cierta percepción, cierta experiencia. Después dianoia, la razón apoyada en el mundo de los signos. Y finalmente nous, que es la dialéctica, el conocimiento puro esencial. Es decir, cuando ahora sí ya conocemos todo a fondo. Así cuando nos vamos refinando en cada encarnación, empezamos como ignorantes y terminamos como en el nous, es decir, en la parte dialéctica, y ya estamos preparados para resolver los entuertos que nos pida desfacer cada parte en la que estamos nosotros encarnando. Fuerzas en juego. Bueno, aquí vamos a ver primero cuál es el Pareto, cuál es el que aporta más aquí. Tenemos el yo superior, el yo inferior con deseos, los depredadores que andan por ahí, los apoyos reales, las personas que están en nuestro medio y que nos pueden apoyar, los cuervos, que son seres peligrosos que nos acechan, los neutros, los complejos y debilidades que tengo por diferentes razones, las leyes humanas que debo obedecer para poder funcionar, las leyes divinas también, las fortalezas, la iglesia, religión, la espiritualidad, las leyes divinas, sobre todo la más importante, el karma. Bueno, uno nace con todo eso ahí, por eso pongo este sujeto ahí lleno de flechitas. Y tiene que saber de qué se trata cada cosa, porque como haga una interpretación de las leyes divinas que es kármica, como opinión o como ignorancia, estamos fritos. Cuando tengamos una relación con la espiritualidad desde la ignorancia o desde la icacia, también estamos fritos. Cuando nuestras fortalezas no las conocemos, cuando nuestros depredadores no los percibimos bien porque nos mienten, cuando el yo inferior es el que toma la batuta, pues nos va a ir aquí como en feria, va a ir mal. Son las fuerzas que la persona tiene que acostumbrarse a trabajar. Son muchas más que estas, pero la idea es que veamos un esquema. Y en este esquema podamos nosotros vaciar eso para hacerla un poco como psicólogos, cuando estamos como teósofos enfrente de una persona que requiere ubicación en su entorno. Hay que usar todo esto para saber cómo anda en cada cosa. ¿Qué tanto ve a los depredadores? ¿Qué tanto ve su yo inferior y lo conoce? ¿Qué tanto conoce a los apoyos reales? ¿Qué tanto ha visto a los cuervos o seres peligrosos, a los ángeles o en general toda la parte que puede haber aquí? Bueno, ponerse en manos de. Vamos ahora con las otras alternativas, y estos son diagnóstico de las cualidades del corazón y explicaciones sobre cómo el reconocimiento teosófico puede ayudar a reconocerlas y cultivarlas. Es un artículo que publiqué con Catalina Izaza, salió en la revista Panamericana del año pasado. Y entonces aquí empezamos a ver pues, qué hacemos con todo este tema. A un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Esto es de Tolstoy. El poder del corazón, del verdadero corazón, en un sentido más profundo es pues evidente. Si el corazón gravita hacia lo superior, nos ofrece un contacto con nuestro yo divino. Por eso en teosofía se enseña que la chispa o partícula, por decirlo así, del espíritu universal que reside en el corazón del hombre y constituye así el espíritu individualizado. Por esta razón decía el apóstol San Pablo, ¿acaso no sabéis que sois el templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La de Corintios 3. Y añadimos con luz en el sendero. En todo corazón humano existe una melodía natural, una fuente oscura. Puede estar cubierta y por completo oculta y misteriosa, pero siempre allí está, es de Mabel Collins. Entonces, debemos saber que hay un punto, hay un ojo de huracán, hay un punto especial, un punto especial en el interior de cada ser humano, en el corazón humano, y el tema es encontrarlo dentro de ese bosque tan complejo. Cuando se ha logrado develar esta melodía natural que proviene de algún lugar y estamos escuchándola con el oído metafísico y nos acercamos hasta que vemos la fuente, es decir, donde está el manantial de donde brota todo esto, abrimos la luz de esa fuente oscura, ascendemos y tocamos al yo superior. Encontraremos que ninguna provocación densa externa logrará turbarlo, ninguna ingratitud, ninguna indiferencia. Esos son los azotes para el yo inferior que busca incesantemente poder y reconocimiento. Cuando llegamos ahí nos damos cuenta de qué somos, a dónde vamos y que todo esto es temporal y que sí va a producir a la parte inferior de nuestra naturaleza dolor y sufrimiento, pero que en realidad la parte central está serena y tranquila. Para eso tenemos que llevar a la persona a su centro. Por eso habíamos visto en la porción inferior este mapa.
el mapa de poder llevar a la persona al centro. Esto es lo que estábamos viendo. El centro, esa es la parte importante. Poderlo llevar hacia allá, ayudarlo a que vaya, que lo encuentre. La limpieza del corazón. Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. Pitágoras. El corazón que una vez perdió su equilibrio ha gravitado hacia abajo, debe ser purificado, limpiado, con engaños, con empujones, con una vida compleja, sobre todo con una infancia difícil. Bueno, entonces al final de cuentas ha perdido su equilibrio y ha gravitado hacia abajo. Y además tiene grandes argumentos para esa gravitación, pero ahora tiene las implicaciones de haber gravitado hacia abajo. Lo anterior se hace con un análisis de las causas de los descuidos, atención constante e introspección, a través del autoconocimiento por medio de la búsqueda de estrategias para mantener una vibración elevada, a través de la autogestión y aplicando una disciplina con la templanza con voluntad. Habrá el caso de la persona que por su narcisismo no se da cuenta que ya ha gravitado hacia abajo y él siente que todo está bien, pero no está bien. En realidad la persona está ya muy densificada sin que se dé cuenta de ello. El intelecto muchas veces tergiversa las cosas en ese tipo de personas y desvía el camino de purificación. La mente es la asesina de lo real, como dice Blavatsky. Cuando hay una primacía del intelecto, se malinterpretan las enseñanzas y estas parecen incluso verídicas, cuando en realidad han sido adecuadas a parecer en ciertas sin serlo, son la doctrina del ojo. Como es sabido, las dos escuelas de la doctrina de Buda, la esotérica y la exotérica, son llamadas la doctrina del corazón, la profunda y la del ojo. El gran Arat Bodhidharma les denominó en China el Zhongmen, la escuela esotérica, y Kiaomen, la escuela exotérica. La primera se llama así por razón de las enseñanzas emanadas del corazón de Gautama Buda, mientras que la doctrina del ojo fue obra de su cabeza o cerebro, intelecto. La doctrina del corazón es denominada también sello de la verdad o sello verdadero, símbolo que se encuentra encabezado en casi todas las obras esotéricas. Eso está en La Voz del Silencio, el tomo 2. La doctrina del corazón o sello del corazón, el Xinjin, es la única doctrina verdadera, Blavatsky, la doctrina secreta, tomado del glosario. Bueno, esto todo lo podemos ver como teósofos, hay mucho escrito sobre este tema. Buscamos ayuda interior, el Cristo interno, el Buda interno, el Krishna interno. Y vean ustedes esta, qué maravillosa imagen. Y la buscamos y llega la ayuda, si la buscamos de corazón. Los términos Cristo y cristianos, que originalmente se escribían cherestes, cherestianos, fueron copiados del vocabulario del templo de los paganos. Cheresto significa, en dicho vocabulario, un discípulo puesto a prueba, un candidato para la dignidad del hierofante, que ya sabemos, sabemos quién es el hierofante, el que invoca la llegada de los dioses para ayudar a los seres humanos que lo merecen. Cuando el aspirante la había alcanzado por medio de la iniciación, largas pruebas y sufrimientos, y había sido ungido, esto es frotado con aceite, como lo eran los iniciados, y aún las imágenes o ídolos de los dioses, a modo último que toque la práctica ceremonial, se cambiaba el nombre de Cristos, es decir, el purificado, el lenguaje del misterio esotérico. La simbología mística realmente crestes, Cristos, significan el que había recorrido ya el camino del sendero y había alcanzado la meta. Cuando los frutos de un arduo trabajo para unir la efímera personalidad del barro con la individualidad indestructible, la transformaban de este modo en el ego inmortal. Al término del camino está el Crestos, ese es el final del camino. El purificador, y una vez llevada a cabo la unión del Crestos con el hombre del dolor, se convertía en Cristos mismo. Pablo el iniciado sabía esto, y esto precisamente es lo que quería expresar cuando se le hace decir en una mala traducción: estoy otra vez en dolores del parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. En Gálatas, libro 4, 19. Bueno, vamos con los factores ahora sí. ¿Cómo hacemos todo esto? Ya vimos cómo se hace en un nivel de mayor profundidad, pero vamos ahora a la parte más mundana. Los factores para poder trabajar esto: el perdón, sus dimensiones. ¿De qué está hecho el perdón? De amor, de consideración, de tolerancia y desapego. Básicamente son como las dimensiones del amor, perdón, del perdón. Es difícil perdonar cuando no hay amor, cuando no hay consideración, cuando no hay tolerancia y cuando no hay desapego. Y es fácil perdonar cuando hay estas características. ¿Qué se hace para que una persona pueda perdonar? Hay que trabajar entonces las dimensiones. Algunas frases relacionadas con esto. Dice: debe haber una disposición benevolente para comprender cómo es que las personas no puedan evitar hacer cosas malas, porque son ignorantes o irracionales o están abrumadas por fuerzas indomables o negativas dentro de ellas. Platón. Vamos a repetir. Debe haber una disposición benevolente en las personas que ya se han desarrollado. Disposición benevolente para comprender cómo es que las personas no puedan evitar hacer cosas malas cuando ellos, los más desarrollados, ya han podido sustraerse de esto.
Entonces, el que está más desarrollado y ya puede evitar hacer cosas malas, a la hora de ver a los que hacen cosas malas, entonces tiene que aplicar una disposición benevolente. Y saber que son ignorantes o irracionales o simplemente están abrumados por fuerzas indomables, no tienen la fuerza necesaria para domar estas fuerzas negativas que están dentro de ellas. Eso dice Platón. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como rencor, resentimiento, enojo y dolor. Es decir, entonces la parte del daño se puede subdividir en rencor, resentimiento, enojo y dolor. Y hay que trabajar el dolor, hay que trabajar el enojo, hay que trabajar el resentimiento y hay que trabajar el rencor. Perdonar, absolver, indultar, amnistiar, condonar, conmutar, dispensar, disculpar, olvidar, eximir, exonerar, liberar, tolerar. Son los sinónimos porque el perdón está hecho de todo eso. Una actividad tolerante, una actividad liberadora, una actividad que exonera, que exime, que olvida, que disculpa. Y hay que trabajar cada uno de esos elementos, que son los elementos intrínsecos del perdón. Sócrates, el hombre que perdona, no renuncia a la continuación de su ser propio, no sacrifica su futuro, no renuncia a su humanidad, por el contrario, la exacerba al ser cubierto por el manto divino, dice Sócrates. En el judaísmo no voy a ver con tanto detalle todo esto, pero se los dejo a ustedes para que en sus casas puedan, cuando vean ustedes el video de esto, puedan leerlo y solo voy a ver un poco. En la Torah, el perdón es un mandamiento divino, una mitzvah que prohíbe la venganza y guardar resentimiento o rencor. En el judaísmo es Dios quien puede perdonar, no un cura o un rabino, a la persona que está sinceramente arrepentida y que está dispuesta a reparar el daño a la ofensa cometida a otro. El perdón para el judaísmo consta de 3 niveles. Vamos a repetir esto. En el judaísmo es Dios quien puede perdonar, no un cura o un rabino, y perdona a la persona que está sinceramente arrepentida. No se perdona si la persona no está sinceramente arrepentida y que está dispuesta a reparar el daño o la ofensa cometida a otro. El perdón para el judaísmo consta de 3 niveles. El sedijá, decisión de acabar con el dolor. Mejilá, arrancar el dolor y dejar de culpar a otros. Y capará, reemplazar la negatividad por amor. Todo un tema del cual podríamos profundizar, pero no nos da tiempo porque acuérdense que esto es un seminario corto. El Yom Kippur o Día del Perdón se celebra el día 10 Tisheri, el 15 de septiembre, del 4 de octubre aproximadamente de un año normal. 10 días después del Año Nuevo, es la festividad más solemne y respetada del calendario judío. Este día se inicia, como todas las fiestas judías, la tarde del día anterior, como pasa con el Sabbat también. Después se acuerdan que el Sabbat es después de que sale la cuarta estrella. Bueno, se observa un ayuno riguroso. Es un día que se dedica a la plegaria y al arrepentimiento por las faltas cometidas durante el año, esperando el perdón de Dios, que ha de perdonar a todos quienes se arrepientan sinceramente. Repito, se observa un ayuno riguroso. Y es un día que se dedica a la plegaria y arrepentimiento por las faltas cometidas. El ayuno es necesario para no tener densificación y permitir entonces la actividad sutil que va a efectuarse. Se reflexiona sobre los errores cometidos como ser mejor persona al año siguiente, pero no alcanza con el arrepentimiento. A diferencia de la religión católica, en la cual cada cura perdona mediante la confesión del feligrés, el judío debe pedir perdón a las personas que ofendió y Dios puede perdonarlo después de haber pedido perdón al ofendido, si el arrepentimiento es sincero. No se puede pedir perdón a Dios antes de haberlo hecho con las personas ofendidas. El hombre es responsable por sus acciones, dice la Torá. Si hizo algo indebido, tiene la responsabilidad de reconocerlo, arrepentirse de ello, resolver, nunca más volver a repetirlo, confesarlo al agredido y pedir perdón por ello. Si lo hace con sinceridad, se le perdona. Pero hay un detalle importante, Dios no perdona lo que uno hizo contra el prójimo hasta que no lo arregle primero con el prójimo. O sea, cuando uno agrede al prójimo, hay de hecho una doble agresión, una contra el prójimo y otra contra Dios. ¿Quién habría prohibido agredir al prójimo? Recién después de que uno restituye el daño realizado y logra procurar el perdón del prójimo, es que Dios perdona por la agresión en contra de él. A medida que Yom Kippur se acerca, entonces pensemos que quien deberíamos llamar para pedir perdón y encontrarnos con la fuerza para perdonar. Bueno, más o menos. Pensaba no leerlo, pero bueno, acabé leyéndolo para que veamos entonces las diferentes aproximaciones que hay. Yo que he hecho daño, pido perdón con arrepentimiento a Dios, omnipotente, por haber dañado a quien he dañado. Bueno, puede ser que el Dios sin manifestado es el Altísimo y este es el omnipotente. Yo que he hecho daño, pido perdón con arrepentimiento a mi hermano a quien he dañado, pero yo que estoy más bajo en aquello que he dañado, y aquí está el dañado y aquí está el dañador.
En el Levítico de Reina Valera, ya hablamos un poco de cómo estaba la Biblia de Reina Valera, la clase pasada. Si alguien del pueblo peca y no se da cuenta de ello, es culpable. En cuanto comprenda que ha pecado, deberá presentar en sacrificio una cabra sin defectos, dice el Levítico, como expiación por su pecado. La llevará al lugar donde se matan los animales para el holocausto, colocará la mano sobre la cabeza del animal y lo matará. El sacerdote mojará su dedo con sangre y lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto. Bueno, esto está en Levítico para entender un poco cómo se veía ya dentro de, en la antigüedad, la expiación necesaria, y habrá que, bueno, reaccionar un poco a esto, a diferencia de lo que habíamos leído, de lo que aparece en la Torá. Vamos ahora con la incredulidad. ¿Por qué la gente no sigue estos mandamientos, estas fórmulas, estas cosas que están al alcance de todos? Pues la defensa más importante que se utiliza es el escepticismo, la incredulidad. Vamos a hablar un poco de ese tema, porque es un tema con el que nosotros tarde o temprano tendremos que trabajar como teósofos. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Ojo, el incrédulo muere de su propia incredulidad cuando es atacado por fuerzas oscuras porque no cree en ellas y busca en todo una causa racional. Al apagarse la luz aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea con todo. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad. Por lo tanto, entonces, no dudéis nunca, no hagáis preguntas que impliquen duda. Ubiquen esa realidad, la realidad metafísica, como incluso más real que la realidad del mundo físico. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, está en Hebreos 3:12. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el demonio? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y el de los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando Blavatsky comenta el mito de la crucifixión, se acuerdan que también hace referencia a este tema. In the Buddhist tradition, we speak of love in terms of true love, in terms of loving kindness, compassion, joy, and equanimity, non-discrimination, or inclusiveness. In order to really understand compassion, you should understand also the three other elements of true love. The first element of true love is loving kindness, maitri. It has the power to offer happiness. If love cannot offer happiness, it's not true love. Your true love offer you happiness and offer her happiness. It's not the willingness to offer happiness. Because if you don't understand the other person, the more you try to make him happy, the more you make him suffer. So understanding him, understanding her suffering and need before you can practice loving kindness, maitri. In Asia, there is a fruit called durian. Many people crave for it, but for me, I cannot eat it. And then you say, dear Thầy worked so hard, he should eat some durian. And then you make me suffer by loving me. So we should understand the other person in order to really make him happy. And that is why understanding is the other word for love, for compassion. And that is why we should ask our partner, darling, do you think I understand you enough? If I don't understand you enough, please help me. My wife is right there.
So Maitri, loving kindness, is not just the willingness to make a person happy, but the capacity to make him or her happy, and that requires compassion, understanding. And understanding requires time in order to look deeply. And then the second element is compassion, which is a karuna. Great compassion is called Mahakaruna. Compassion has the power to remove the pain, the suffering. If your love cannot make the other person suffer less, it's not true love. And you have to understand his suffering, her despair, in order to help him or her suffer less. And that is why you need to have the time to look and to listen. And understanding will create love and happiness. And the practice is that you have to apply that for yourself. You have to apply, you have to be able to offer you happiness and compassion. Do we have enough compassion towards our body, our feeling? Do we know how to handle our body to make it suffer less? Do we know how to handle a feeling so that we can help calm down the feeling or emotion? That is self-love. The capacity to love another person relies entirely on your capacity to love yourself and take care of yourself. That is true with compassion. And the third is joy, mudita. If by loving you make the other person cry every day, that is not true love. So you create joy for yourself and for the other person. And there are many practical ways to create joy without having to go to the market and buy something to offer him or her. Suppose you say you breathe mindfully and you bring your mind home to your body, you become fresh and pleasant, and you go to her and you say, darling, you know something? I'm here for you. How can you love if you are not there? To love means to be there. To be there for the person you love. If you are so busy in your work, you're so busy making money, and then you have no time for yourself and for your beloved one. And that is why mindful breathing, mindful walking, to bring your mind home to your body and to be relaxed, fresh, and loving, and pronounce the mantra, darling, I'm here for you. And that is to bring joy for yourself and for the other person. And when you are truly there and offer your presence to him or to her, you have a chance to acknowledge the presence of the other person as something very precious to you. And that is why you can pronounce the second mantra, darling, I know you are there and I'm so happy. That is, to be loved means to be recognized as existing. And if you drive your car and you think of everything else except the person sitting next to you, she cannot be happy at all. So while driving, you use your mindfulness, embrace her, and you say, darling, you know something? I know you are there next to me. I am so happy. So there are very simple practice like that. Practice of mindfulness can bring joy. And if he is in the office, you can practice the mantra of your telephone or send him an email with the content, darling, I know you are there and I'm very happy. And that is why creating joy is true love. And the fourth element is inclusiveness. We cannot understand compassion deeply
without understanding the fourth aspect of true love. In true love, there is no discrimination anymore between the lover and the beloved one. You cannot say, that is, darling, that is your problem. In true love, your problem is my problem. Your happiness is my happiness. My suffering is your suffering. There's no longer any frontier. Inclusiveness. In true love, happiness and suffering are no longer individual matters. And if you continue to love like that, you begin to embrace all of us into your love. Because these four elements of true love are called the four unlimited mind. There can never be enough. You begin with one person, and then if you follow the path of true love, your heart will open, and you will embrace all of us inside. And that is true love, is the kind of love that can enlarge your heart without stopping. One day the Buddha was holding a glass of a bowl of water in his left hand. He's holding a handful of salt in the right hand, and he poured the salt into the water and he stirred. And he asked the monks, my dear friends, do you think that you can drink that water? It's so salty. But if you throw that amount of water into a big river, it will not make the river salty at all. And thousands of people continue to drink the water in the river. So with someone who has a great heart, a big heart, a lot of compassion, they don't suffer anymore. The things that make other people suffer do not make them suffer. It's like one handful of salt can make salty the bowl of water, but cannot make the whole big river suffer at all. So the four Brahma Vihara, the four elements of true love are unlimited, because by loving in that kind of way, one day you will embrace all of us in your heart. You love not only humans, but animals, plants, and minerals. Because minerals, they are alive also. Minerals can suffer. And that is the love recommended by the Buddha, the love without frontier, without discrimination. And the fourth element of true love is inclusiveness. No discrimination whatsoever. Black or white, north or south, rich or poor, are all objects of your love. And when you have that kind of love, you don't suffer anymore. And you are in a situation to help many people. And that is why all of us who want to serve our society, we should cultivate true love. With true love, we are nourished, we are strong enough. And if we know how to build a community of love, a love community, a compassionate community, and then we will be powerful enough to make change in our society. Bellísima expresión de Thich Nhat Hanh sobre lo que es muy detallado, cuáles son los elementos del amor, cómo se trabajan, cómo se hacen, cómo se viven, y cómo trabajándolos todos, al final el amor sube y crece y se desarrolla. Bueno, hay muchas herramientas entonces que todos podemos encontrar y seguir y que pueden ayudar a entrar en el proceso de perdón. Bueno, vamos a hablar ahora dentro del budismo cómo se concibe el perdón. Se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que puedan alterar nuestro bienestar mental. El budismo reconoce que los sentimientos de odio y rencor dejan un efecto duradero en nuestro karma. De hecho, el budismo promueve el cultivo de pensamientos que dejen una sensación sana.
En la contemplación de la ley kármica somos conscientes de que no hay razón para buscar venganza, pero practicando el meta y el perdón, puesto que el agresor es realmente el más desafortunado de todos, porque es el que está recibiendo sin saberlo o sabiéndolo todos los perjuicios de lo que está haciendo. Cuando surge el resentimiento, la visión budista tiene un proceder tranquilo hacia su dispensación, buscando la causa desde su raíz. Este se centra en la liberación del sufrimiento y el engaño por medio de la meditación, recibiendo con ella entendimiento de su naturaleza. El budismo cuestiona la realidad de las personas, de las pasiones, que hacen posible el perdón y los objetos de esas pasiones. Si no perdonamos, continuamos creando una identidad alrededor de nuestro dolor, y esta es la que renace continuamente, esta es la que sufre. El budismo propone mucho énfasis en los conceptos de metta, tierna amabilidad, karuna, compasión, mudita, gozo compasivo, y upeka, ecuanimidad, que es de lo que nos hablaba entonces Thich Nhat Hanh de una manera tan profunda, como medios para evitar el resentimiento en primer lugar. Muchísimas gracias. Ya con eso entonces terminamos el, el curso del perdón y dejo de compartir entonces para los comentarios que tengan ustedes. Luz Marina. Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo ya revisé 2 veces el anterior y no, eso es para estudiarlo muy detallado y sobre todo profundizarlo. Muy hermosa la forma en que se visualizó el perdón desde el budismo y solo me queda un tema con el que trataste hoy y es eso del Dios de la Biblia, el Antiguo Testamento en Corintios que exigía el sacrificio de un animal. Claro. Y toda esa descripción tan Por eso fuerte. ni lo acabé de leer, porque Sí, sí, hay que discriminar, hay que saber me qué no leer, parece que qué eso ver. como que es un tema un poquito como que va en contra de esa armonía interior del daño animal con la inofensividad del Claro, porque la budismo. víctima sí tiene y la idea de esa parte era que hay que saber discriminar cuando estamos leyendo. Si nosotros entramos en la parte profunda de cuáles son los elementos que tenemos que trabajar, eso nos va a indicar qué tomar y qué no tomar. Por muy bien vestidas que estén muchas de las frases que vemos y muy bien empastados que estén los libros en donde nos dicen esas cosas, tenemos que saber discriminar y qué va y qué no va con lo que estamos trabajando. Sí, esa era la idea un poco de ponerla. Claro, Bueno que lo mencioné. pero realmente me quedé pensando que HPV siempre nos ha dicho que hay 7 formas de leer Claro, digamos, los libros que se consideran o las referencias que se consideran como sagradas. Porque al fin y claro, al cabo, por un lado, la Biblia tiene muchas deformaciones, errores de traducción que la llaman traiciones, pero por otro lado también, si uno lo mirase desde la parte del resarcir el daño, pudiera uno mirarlo no literalmente, sino tomarlo claro, desde la claro. Ese parte es el tema. simbólica Por eso y no me quise. profunda de Qué ir bueno que lo tocas. y reparar el daño de una manera muy Sí, fuerte que realmente uno sienta como compasión y llegue tal vez ese cordero o eso sea como a la destrucción de esa emoción perturbada claro, está en uno hablando mismo. del animal interior, En uno mismo, simbólicamente, exacto, pero no exacto. quería yo entrar en ese detalle para no, pero sí, porque Ah, bueno, quería yo es aterrizar en que el budismo. tal vez sea sí, me parece que el budismo es un poquito menos turbulenta en esos Sí, asuntos y más clara, y y no sí, lo lo que mete a tienes, uno en esas como, pero es interesante porque no se puede como invalidar esa enseñanza, como decir eso no sé qué y no, juzgar, no, 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 simplemente sino la leí a la mitad para abrir no la entrar mente en. y mirarlo así, ¿no? Entonces me pareció. Pero Enrique, yo me quedo con esto muy, muy valioso. Muchísimas gracias, muy amable. Agradezco toda tu generosidad y todo lo que has trabajado para darnos esto y no, yo me quedaré estudiando estos dos videos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y ya que tocaste el tema, bueno, vamos a tocarlo un poco. De lo que está hablando Luz Marina es de lo que estábamos hablando ahí del Antiguo Testamento, de que la persona tiene que llevar el animal para someterlo. Y tiene una parte alegórica muy importante. No llegamos a tanta profundidad como los 7 niveles de profundidad, pero yo creo que al segundo o tercero sí podemos llegar. Y con todo respeto para el que sepa mucho de estos temas. Por eso es que no quiero entrar, porque luego me escriben para decir que me echen unos rollos ahí, de que efectivamente yo no soy erudito en los temas estos y no quiero como confundir, pero
Lo que dice Luz Marina es importante, esta hay que verlo alegóricamente. Matar el animal interior, sacrificarlo, hacerlo sangrar con la esencia de lo que tiene interiormente, para que una vez matado aquello que no somos nosotros, sino que es algo que tenemos, es un animal que criamos, metimos en nuestra estructura y desde ahí nos daña, entonces hay que matarlo, y también lo dice Blavatsky en La Voz del Silencio varias veces. Y habla de matar obviamente en sentido alegórico, es inactivar, inutilizar, transmutar, para verlo con mayor profundidad, es Sí, fundamental. Enrique, cuando yo leí cuando estudiamos la voz del silencio, cuando dice destruye el discípulo al destructor, yo decía, ¿qué está diciendo? Pero cuando ya luego entramos a estudiar y ya lo explicamos, claro, claro que sí, la mente concreta tiene que ser diluida, igual que la fuerza, digamos, inconsciente o voy a decir una palabra, de pronto no sea la apropiada, animal, de las fuerzas del deseo que dominan el cuerpo físico, la parte emocional y obviamente la mente. Entonces, Sí, sí, sí. sí, la palabra es correcta, hay que destruirla. El tema es que nosotros todavía nos quedamos en la parte muy literal y nos asustamos con eso, pero creo que el ocultismo hay que Hay que verlo meditar con y cuidado. reflexionarlo mucho. Yo, Sí, yo sí. entiendo que es híbrido esta enseñanza por la siguiente razón. Cuando tienes una forma de pensamiento, es artificial, tienes que destruirla. Cuando tienes una entidad ahí, no puedes destruirla, entonces hay que transmutarla o hay que reprogramarla. Entonces yo creo que Blavatsky ahí está comentando de las formas de pensamiento que son formas artificiales que se pueden destruir. Destruir no es que desaparezcan, porque también los lenguajes europeos no tienen suficientes palabras para hablar de lo que es una transformación. Pero transformación no cala cuando estás haciendo una enseñanza. No es lo mismo que vas a transformar a que vas a matar transformando. Entonces tendrías que poner, como hacen los existencialistas, que a falta de palabras importantes abstractas ponen guiones para poder tener un ser en el mundo, porque no hay una palabra que signifique eso. Entonces el Dasein, todo eso que trabajaban los existencialistas, es muy complejo por las limitaciones que tienen los lenguajes europeos a todas las partes abstractas. Pero entonces sí hay que verlo y hay que trabajarlo, pero eso va a abrir un debate que no quería yo, pero bueno, qué bueno que lo tocaste, pero al final Pero, sí, lo pero puse. Enrique, mira que es interesante porque en el budismo se habla que del odio no hay que, digamos, no verlo o negarlo, sino que el odio es la vibración más baja Claro, de la de la cual puede compasión. salir. Sí, Y que tú sí, sencillamente, el polo opuesto del odio, o cuando tú lo llegas al medio, realmente se habla de la sabiduría de clara luz. es el extremo. Entonces, tienes que trabajarla para lo que tú decías, transmutarla. Solamente hay Sí, que sí, entender, es una fuerza que hay que entender y aprender sí, como a encontrar esa fuerza y utilizarla de una manera constructiva y yo no sé si la palabra correcta sería sublimar, sino encontrar sí, su fuerza para, ¿no? como para obrar en la parte correcta o en la parte Una sabia. palabra buena es sublimar. Sí, sí, te lo explican como dice, el odio y el amor no son dos edificios, es el mismo edificio. Si estás en el piso 0 o en el piso 1, estás en el odio. En el piso 10 estás en el amor. No te tienes que cambiar de edificio, es el mismo edificio, más tienes que subir y empezar a sublimar o algo. Te lo van explicando así, porque en Occidente hemos dividido todo, lo alto y lo bajo son dos cosas. Bueno, lo explica también Sócrates en los diálogos, pero muchas gracias, Luz Marina. De hecho, tú eres la culpable de estos dos cursos que se hicieron, porque tú Ay, fuiste la... no, te lo agradezco muchísimo, me has hecho mucho bien, No, gracias. hombre, al contrario, gracias a ti. Gracias, muchas gracias, Luz Marina, como siempre, muchas gracias. Magali, me imagino que eres tú. Enrique, darte las gracias porque a veces creemos que estamos muy bien. Pues estás muy bien, mira, ese número está perfecto, 99 es el tamaño de tu corazón, metafísico 82 es el corazón físico y 20 el de tu yo inferior, o sea que estás perfectamente estable, Magali. Estable y equilibrada. Está buena esa. Oye, te quiero dar las gracias por tantas cosas que dijiste aquí que debemos verdaderamente cuestionarnos a nosotros mismos, porque hay tantos puntitos que uno cree, wow, yo soy esto y soy lo... No, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Me falta mucho todavía. Pero hay un punto que tocaste que tú conoces cuál es mi respuesta.
Y me quedé pensando en él y abro el Dhammapada, porque a veces cuando no estoy convencida, abro un libro y entonces leo la línea que me indica. Y dice, cuando hablaste sobre la incredulidad, Claro. porque a veces no creo que nadie pueda hacer un daño a nadie, pero hasta con la palabra, con un pensamiento, se puede hacer cualquier cosa. Y cuando abro el Dhammapada, dice, en el 13, dice, no te asocies con los de cualidades bajas, no te juntes con los que tienen una actitud descuidada. Y entonces, tú sabes bien que a mí me da trabajo creer que otra persona puede hacer daño a otra. Jamás en la vida como que me cabe en mi mente eso. Y lucho por reconocer que el bien y el mal están ahí. Y que para uno poder perdonar, pues tiene que aceptar que sí que es eso. Y te doy las gracias porque esa conferencia que ha dado ese señor budista Sí, es está buenísimo. preciosa, preciosa, porque los maestros dicen, el deber es más grande que el amor. Pues sí, una vez Entonces, que uno se engancha, sí, 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 claro que sí, sí. entonces, pero cuando uno conoce el deber como deber, es el verdadero amor. Claro. Esa solidaridad, ese estar ahí, ese yo estoy aquí para ustedes o para ti. Y entonces es ese amor sin frontera. Y uno va comprendiendo, entonces, ¿por qué los maestros en la carta pusieron eso? Pero es que no conocemos lo que es el verdadero amor. Y por eso ellos nos comentan sobre el deber. Porque dice que en el verdadero amor ya no hay fronteras. Claro, en el verdadero, porque ellos hablaban del otro amor, Sí, el amor exacto. Pero si es el final del curso, te digo que te agradezco porque dejaste una fuerza para ponernos a pensar. Yo llegué a escucharte con muchas turbulencias de muchas cosas y definitivamente eh, implantaste un poco de paz. Así es que te agradezco. Bueno, pues esperemos que sea no un poco, sino mucha paz. Ay, Y sí, no, no que no tanto se como me para que se duerman, desarmonice, que no se no tanto como para desarmonice. que se duerman. Pero no, yo con mucho gusto repaso todo bueno, hemos pasado cosas complejas, tú también, Magali y yo también. Así, pero al final hicimos un montón de cosas ahí en la Sí, federación y otras van a seguir ahí caminando sin problema, ya lo hablaremos con cuidado. Pero me elogia mucho que estés en el curso, gracias por estar. pero de veras que hoy ha sido para mí, que llegué con una turbulencia huracanada, pero me llené de paz y de comprensión y gracia. No, gracias a ti. Gracias, Magali. Yo creo que el amor es muy importante y tiene mucha, mucha fuerza. Yo hace años lo he usado y me ha dado unos resultados buenos. Luego dejé de hacerlo y ahora voy a empezar a hacerlo otra vez. Si a mí alguien me hace daño porque hay muchos niveles de conciencia y la gente se comporta según su nivel de conciencia. Bueno, pues muy bien, qué bueno que encontraste la fórmula, Vilma. Hola Enrique, estaba sonriendo, no, mejor dicho, riendo con algunas de las respuestas que das, pero no porque sean superficiales ni cómicas, ni mucho menos. Esa es una cosa que quiero agradecer mucho. ¿Te gusta? Bueno, no es que no te guste, entiendo tu punto. Cuando te digo un millón de gracias, muchísimas No, pues eso va gracias, sobre el entiendo ego tu y punto. hace mucho daño, acuérdense. Yo lo entiendo, pero quiero expresar, había levantado la mano antes, la volví a bajar
y decidí volver a subirla. Quiero expresar esto que para mí es muy transformador y muy importante. En todas las charlas de las que tú eres el instrumento, porque tú trabajas y nos las pasas, lo que me queda es, sí, reflexión mucha, pero también una alegría inmensa de este contacto. Entonces, otra vez, perdón, pero tengo que decir 1 millón de gracias al universo por haber trabajado en todo esto. Tenía una pregunta, pero la contestaste muy ampliamente, por eso bajé la mano en la conversación con Luz Marina. Sin embargo, todavía me queda un pequeño comentario, porque me imagino que igual que todos, en nuestra jornada, en mi jornada, he pasado por momentos sumamente desafiantes en cuanto a perdón, pero al mismo tiempo en cuanto a haber ocasionado dolor, ambas cosas. Y no somos ángeles, he escuchado decir alguna vez, pero tenemos esta divinidad fuerte que nos habla y nos dice, no, 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 esto no está bien, cámbialo y es importante. Bueno, pero lo que más pesó durante mi jornada fue el dolor o daño infligido que vi a un ser amado, a un maravilloso ser amado. Entonces fue tan difícil superar, Enrique, pero el encontrarme con la teosofía ha puesto las cosas en su lugar. El escuchar y participar en todas las clases también ha ayudado mucho. Y tengo que expresarlo así. Pero bueno, dijiste algo que fue como el cherry en la torta, ¿no? En mi proceso de admitir que por ignorancia soy capaz aún de seguir ocasionando daños. No serán daños tremendos, un golpe físico a alguien, pero con la palabra, con el pensamiento, sí lo hay. Bueno, lo que cerró mucho para mí fue esto de que es importante estar sinceramente arrepentido. Entonces, tanto el palabra fuerte, tanto el perpetrador como la víctima, y en momentos dados somos ambos, ¿no? Si no, no hay ningún cambio, pero sincera y profundamente. Y la segunda parte, algo que tú dijiste, muy importante, dispuesto a reparar el daño. Ahora, si es que en el caso de este ser amado que sufrió algo muy, 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 muy fuerte, bueno, nunca ocurrió la reparación o el reconocimiento. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Es algo que también dijiste a través de lo que este monje tan maravilloso habló, y es sobre mirar todo con amor, un enorme amor, y esos cuatro elementos que menciono, lo voy a volver a ver viendo tu charla y a estudiar. En realidad, mirar compasivamente todo, porque es como Magali dice, ¿no? El amor es capaz de todo y tiene que ser compasivo. La armonía, esta ley de la armonía universal, se va a encargar de todo en su momento. No tengo que esperar yo la que lo sea. Pero bueno, al mismo tiempo no hay que hacerlo de una manera pasiva, ¿no? Y por último, para cerrar todo, esto de que el amor verdadero crea alegría. Fue tan maravilloso. Agradezco muchísimo a Luz Marina el haberte dado estos 2 Gracias. sábados más de trabajo. Luz Marina, 1 millón de gracias. Y Enrique, muy lindo, muy lindo, Déjame muy... reaccionar un poco a lo que dijiste, Vilma. Según Ya. el daño que se ha generado, a veces se requiere remendar, que es hacer un arreglo menor,
A veces reparar ya hay que desarmar y hacer un montón de cosas, o reconstruir, porque hay daños que destruyen realmente a las personas. Y hacer la reconstrucción puede ser con ayuda del victimario o sin ayuda del victimario, porque si el victimario no sabe que es victimario, pues no te va a ayudar, te va a acabar de llevar. Y ahí es donde viene mucho una visión inteligente, la capacidad de saber dónde te puedes reparar, como hacían los antiguos depredadores que habían sido dañados cuando luchaban por dirigir una manada, se iban a la cueva a repararse, a lamerse las vestiduras y dejar que, el, que la naturaleza los ayudara con la curación del cuerpo para regresar otra vez más fuertes. Entonces, aquí hay que medir muy bien las cosas para saber de qué se trata la gente que está dañada y cómo podemos ayudarles. Porque parte de la reconstrucción implica conocimiento profundo y la teosofía tiene de sobra el conocimiento profundo, porque eso le da sentido a la vida de las personas y encuentran sentido en la cosa que pueden haber padecido y pueden encontrar rumbo. Y el rumbo, la teosofía te da todo eso. Y cuando encuentras el rumbo, pues entonces te reparas para algo, no para seguir en la ignorancia, sino para tratar de encontrar una ruta. Es como yo lo vería, porque en cada cosa que hablamos podemos profundizar y podemos profundizar entre todos, porque obviamente aquí hay mucha gente que sabe mucho. Entonces, en un momento dado se puede profundizar y debatir cada una de las cosas que aquí vemos. Muchas gracias, Vilma, y gracias a todos, por favor. Gracias por haberme permitido entrar en sus oídos y en sus cerebros a través de toda la, pues de toda la enseñanza que conocemos al respecto. Gracias a todos, chicos. Nos vemos ahora sí.